fusiles, el PRD hubiera ganado las elecciones. Lo resolvió el problema de la diferencia interna, que un sector se fue, y en el 78 ganamos las elecciones de manera apabullante, abrumadora, unificado el PRD, pero no unificado manteniendo una crisis, y eso ocurrió también. Entonces, en el 82, pero bueno, el profesor, perdieron porque... No, en el 82 ganamos las elecciones también. No, perdieron después con Jorge Blanco, que ganó Balaguer en el 86. Sí, perdimos en el 86 porque la crisis se generó justamente en el 86. Y entonces se produjo un acontecimiento interno en donde el gobierno de Salvador Blanco intervino creando una supercomisión que suplantaba la Junta Central Electoral y prácticamente le quitó el gobierno a Jacobo Malota, que sin lugar a dudas ganó las elecciones. Eso provocó una división que había que decidirlo y no lo decidió, y acudimos entonces al 90 dividido, y como consecuencia de eso, a pesar de que los dos sectores, el que encabezó Jacobo Malota y José Francisco Peña Gómez, juntos hubieran ganado las elecciones, pero llegamos a la división hasta allá, la confrontación la llevamos hasta allá, y entonces ocupamos un tercer lugar, y pasaron entonces el Partido Reformista y el PRD, que prácticamente el Partido Reformista prácticamente debió no ganar más nunca unas elecciones después que la perdió en 78. Sí. Y el PLD apenas había alcanzado en el 78 y 18.000 votos. De manera... Profesor, pero discúlpeme que interrumpa ese relato histórico que usted no está haciendo, pero lo que se ve en el actual proceso es que, a diferencia del pasado, más que divergencias conceptuales y políticas, en este proceso lo que se ha vislumbrado más bien son diferencias personales entre dos de los grandes dirigentes, de los grandes líderes que tiene la organización en estos momentos. Son más, al parecer, rencillas personales entre Miguel Vargas Maldonado y Hipólito Mejía, lo que ha hecho que logren ponerse de acuerdo. No hay en el PRD en estos momentos la sensatez suficiente de sus otros dirigentes para darse cuenta de que están provocando la división de la organización. Lo que creo es, y ese es el concepto fundamental del relato, que el PRD tiene que definir, y no tiene mucho tiempo para ello, Exacto. para poder asumir el papel fundamental que la población le dio, y es el de opositor. Entonces tiene que definirlo y no puede esperar. Pero va a estar sujeto a dos personas. Y pienso que eso no lo resuelve una convención. Hay demasiado resentimientos personales, Exacto. hay demasiada pasión, para no utilizar un término mucho más duro que esto, como para que producto de una convención surja, tenga un resultado que finalmente lo unifique. Eso no es un programa de convención. ¿Usted está diciendo que haya convención en el próximo año? No, es que la convención no resuelve, no unifica el partido. Pero por lo que estamos hablando de las divisiones personales, las rencillas personales que porque no son políticas, son personales, son de resentimiento, por no decir de odio, entre dirigentes. De ahí entonces que el planteamiento que nosotros hacemos, en primer lugar, que el PRD debía abocarse fundamentalmente a un gran acuerdo, y no un acuerdo que desde 2 o 3 años, tal vez de 8 o 10 años, y esto implica que la dirección del partido pueda ser consensuada. No creo que el PRD esté en condición de acudir a un proceso convencional para elegir la dirección del partido, que los candidatos debían ser consensuados en función de las fuerzas internas que predominan tanto en la provincia y los municipios como a nivel nacional, y que finalmente los candidatos del porvenir, el 16 y el 20, debían definirse. Es un gran acuerdo del partido que la democracia no funciona cuando las normas, los estatutos, la reglamentación no se respetan. Si los resultados no se van a respetar en el marco de lo que dice la democracia, no vale la pena acudir a un proceso convencional. Ese sería una salida. Es que hay demasiadas cosas por definir y por consensuar, profesor, porque primero habría que ponerse de acuerdo en la fe. No, primero en la comisión que va a organizar la convención. Habría que lograr un ¿Quiénes conformarían? ¿Quiénes la conformarían? Segundo, la fecha, que ha sido uno de los puntos que mayores divergencias le ha correspondido. La fecha de la convención. Y entonces luego decidir quiénes van a optar por los cargos. Entonces,
como que hay demasiadas cosas por definir No, y las pasiones parece que no lo permiten. no, porque el gran pacto que yo digo que puede sacar al PRD de la crisis no implica convención. No implica convención. Si la convención sería la convención de delegados. ¿Cuál es la fórmula que usted propone? Bueno, la convención, sencillamente que los sectores que completen el PRD se pongan de acuerdo en función de la dirección del partido, en función de los candidatos, y que en una convención de delegados pues ratifique eso. Ese sería un gran acuerdo. El otro, y no tiene más salida. Profesor, discúlpenme, pero que es tan difícil lograr ese acuerdo entre los principales líderes, porque es que no han logrado ni siquiera juntarse a Hipólito y eso es tan difícil como el resentimiento que existe entre los dirigentes del partido. Entonces las posibilidades de por eso es una salida. La otra salida es que finalmente el partido institucionalmente decida cortar por lo sano y decida... Ni uno ni lo otro. No. Decida cortar por lo sano significa que aquellos que asumen roles que no le corresponden como presidente del partido, el PRD no se puede dar el lujo de seguir diciendo que hay 2 voceros en la Cámara de Diputados. Y no hay que hay 2 presidentes. Eso hay que definir estatutariamente, y eso sencillamente es someter a la Comisión de Control y al Consejo de Disciplina, quienes están violentando los estatutos y desconociendo las jerarquías partidarias, y expulsar. Pero ahí viene la división. Sí, pero el PRD, ahí voy con la división, el PRD, yo por eso puse el ejemplo de... Hay una decisión de un tribunal que es llamado a resolver la Sí, pero no, los conflictos, pero cuando no se respeta. Sí, cuando no se respeta, mi amigo Domingo del Pilar, cuando no se respeta la decisión del Comité Ejecutivo Nacional, cuando no se respeta la decisión del Tribunal Electoral y no se respetan los estatutos, entonces esa familia no existe, esa familia no está unificada. Entonces sencillamente tomar la decisión orgánica, pero agotando el debido proceso, es decir, la Comisión de Control convoca a quienes están insubordinados, a quienes desconocen los estatutos, los organismos del partido, la dirección del Tribunal Electoral, lo somete al Consejo de Disciplina y finalmente al Comité Ejecutivo que tome la decisión. Lo que no puede, mire, es menos malo que se tome la decisión de excluir a los que mantienen la monarquía y el partido comience a accionar su vida normal, a que este conflicto permanezca y nos lleve al 16 en una situación que es imposible. Perdóname, usted decía, y Domingo se unió a ese comentario, de que hay un problema aparentemente personal entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Y yo diría que no entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas. Hay un problema más allá, porque, por ejemplo, la secretaria de organización, me parece Yanilda Vázquez, no abre la boca para hablar que no sea en detrimento de lo que serían los esfuerzos para la unidad del partido. Cuando uno escucha a Andrés Bautista hablar, pues también va por la misma línea. O sea, uno dice, el problema no es de Hipólito y de Miguel, el problema son de facciones, de grupos que no logran entenderse de ninguna manera, porque yo me imagino cómo pueden entenderse con Andrés Bautista y Yanilda Vázquez. No, el resentimiento que yo argumento y que raya en lo personal, pero es un problema de carácter generacional. Es evidente que Miguel Vargas, que representa una generación que va a sustituir en el liderazgo a otra generación que desde la fundación del partido viene gravitando en sus males, en sus momentos de luces, en su victoria y su derrota. Pero es el sector que hoy debió ser asesor, que está en el final de su vida política y orgánica, prefiere, que su tiempo pasó ciertamente, prefiere sepultar un legado que es de la cultura del pueblo dominicano y no permitir que una nueva generación asuma rol y conduzca este partido al poder. Vamos allá. Y hay otros que participan en ese proceso, no porque pertenezcan generacionalmente al sector que nos hacemos referencia, sino porque hay gente que solamente se puede mencionar en tiempos de crisis. Si en la vida normal, producto de la capacidad y el trabajo, es imposible que lo conozcan. Y yo no quiero mencionar nombres, pero ustedes lo saben quiénes son. Profesor,
En estos días, entrevistando al licenciado Alfredo Pacheco, yo hacía una propuesta que a él le parecía más o menos adecuada y dice que pudiera darle forma y llevarla al seno de la organización para que se ventilara y a ver si se podía materializar. Una propuesta suya, una propuesta como observador para solución en el PRD. Como observador político, porque a mí también me preocupa la situación por la que atraviesa esa organización. Era en el sentido de depositar en manos de la dirigencia de la Internacional Socialista la posible organización de todo este proceso convencional como forma de que no estuviera integrado por personas de ninguno de los bandos en conflicto para buscar una solución. Pero de eso yo quisiera que usted me hablara después que regresemos de la pausa. Vamos a la pausa en Doble Cara, regresamos en breve. La Calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición. Si quieres enviar saludos o pedir tus canciones favoritas, llame a La Calle al 646-807-2796 o a Qué Buena al 646-807-3025. Qué Buena y La Calle ponen sus líneas de comunicación a tu disposición. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos de ti. Cuando yo pequeño estaba en la ladera del monte, el ruiseñor. Bien, señoras y señores, gracias por continuar con nosotros en su espacio Doble Cara. Estamos conversando con el profesor Aníbal García Duvergé, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, con quien estamos tratando sobre la situación interna de esa organización. Y le preguntaba, profesor, sobre la posibilidad el senador, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, una persona que ha dedicado gran parte de su vida al magisterio dominicano y una persona con muy estrecha relación aquí con nosotros. Gracias. Profesor, le decía sobre la posibilidad de que menciono la Internacional Socialista porque es la organización madre a la que ustedes están adscritos a nivel internacional, aunque ya en el pasado algunos dirigentes de manera particular, como Omar Torrijos de Panamá, que vino a tratar de mediar en el conflicto, pero si hay alguna posibilidad de que esa decisión de organizar la convención pudiera ser depositada en manos que pudieran ser, que no vayan a tomar bando en ninguno de los, sino que lo que le interese sea que preservar, que le interese preservar el partido. ¿Habría alguna posibilidad de que esto se pudiera, o las pasiones tampoco permitirían que esto pudiera dar resultados? Mira, cualquier participación de sectores de la sociedad organizada del país o de la Internacional Socialista, al cual el Partido Revolucionario Dominicano está allegado de hace mucho tiempo, es válido, porque los problemas del PRD no solamente son problemas de los periodistas, son problemas de la democracia y son problemas del país, de manera que vale. Sin embargo, hay que decir que en el conflicto que existió entre José Francisco Peña Gómez y Jacobo Maluz intervino la Internacional y no lo pudo solucionar. Hay que decir que cuando el presidente Hipólito Mejía expulsó del PRD a Tuí de Carnes, un grupo de dirigentes, intervino la Internacional y no lo pudo solucionar. De manera que yo me inclino definitivamente a la solución de que cuando no se pueden vivir juntos, cuando ya en una familia los hijos hay incompatibilidad.